La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Soy fundador de Zion International University. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia es la palabra griega para la Biblia, que significa libros. Voy a hacer un programa por cada uno de los libros de la Biblia, con datos generales interesantes, pues para que ustedes aprendan y también se interesen por leer estos libros. Hoy voy a hablarles del libro de Génesis. Génesis viene prácticamente del griego, que significa origen. Del griego, digamos, se tradujo del hebreo, o sea, del griego. El griego es la traducción del hebreo Bereshit, ¿sí? Bereshit en hebreo significa al comienzo o en el comienzo. Los manuscritos más antiguos del libro de Génesis no tienen título, no tienen capítulos ni versículos, no tienen nada de esto. Entonces los editores posteriores lo que hicieron fue tomar la primera palabra en hebreo, en este caso Bereshit, y ponérsela como el título de ese libro, de ese manuscrito. Por eso se llama Bereshit, que al griego pasó como origen y hoy en día pues tenemos Génesis. Les voy a contar un poco cómo está estructurado este libro y después les voy a dar información más detallada sobre su autoría. Entonces, Génesis podemos dividirlo en dos partes. De Génesis capítulo 1 al 11, empezamos con la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de Adán y Eva, ¿sí? Muchos pintores europeos, digamos que dejaron plasmado como ellos se imaginaban a Adán y Eva. Entonces, pues, ustedes lo pueden ver en muchos museos, en muchas pinturas, pero realmente pues nadie sabe cómo lucían a Adán y Eva. Después de Adán y Eva tenemos a Caín y Abel. Ustedes van a leer sobre la historia de ellos, que Caín mata a Abel, Abel es reemplazado por Set, comienza la maldad y luego habla de una genealogía que va hasta Noé. Y con Noé se habla sobre el diluvio. Esta parte del diluvio es muy interesante porque habla sobre las causas del diluvio, sobre todos esos días del diluvio, también habla sobre los animales que entraron al diluvio y también lo que ocurrió después del diluvio. Dice que el arca posó en el monte Ararat. El monte Ararat queda en más o menos como entre el límite entre Turquía y Armenia, en el Cáucaso. Y después de eso tenemos la historia de Babel, que muchos académicos piensan que la Torre de Babel es un zigurat. Un zigurat es una pirámide escalonada. Y la palabra Babel es Babilonia, es decir, un antiguo nombre para Babilonia, aunque muchos académicos piensan que había otra ciudad también llamada Babel, pero más o menos la mayoría piensa que se está hablando o se está refiriendo a Babilonia. Y habla sobre los tres hijos de Noé, que son los que van a repoblar prácticamente la tierra, Sem, Cam y Jafet. Eso sería Génesis capítulo 1 al capítulo 11.
Ahora, Génesis capítulo 12 al capítulo 50, tenemos la vida de los patriarcas y de las matriarcas, porque nunca se habla de ellas y es bueno hablar de ellas también. Empezando con Abraham. Abraham sale de la ciudad de Ur, de los caldeos, viaja a Harán y de Harán viaja a Canaán. Y en Canaán Dios le cambia el nombre a Abraham e incluso a su mujer Sara, Sarai a Sara. Sara pues es estéril, pero milagrosamente queda embarazada. Abraham tiene un hijo con su esclava Agar, que se llama Ismael. Y luego, cuando Sara queda embarazada, pues tiene a Isaac. Y curiosamente, Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo, pero en el momento del sacrificio llega un ángel y lo detiene porque era una prueba. Y gracias a eso, pues hay un pacto entre Dios y Abraham. Entonces le promete que pues va a tener descendencia como las estrellas del cielo y que va a haber una tierra prometida, ¿sí? Y ese pacto se sella con la circuncisión. Entonces después ustedes van a leer eh, sobre la historia sobre Ismael, ¿sí? Sobre Isaac, y van a leer también sobre la historia de Jacob, que es el hijo de Isaac. Y lo interesante de Jacob es que también Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Israel se llama ahora Jacob. Y Jacob Israel tiene 2 esposas y 2 siervas, y con ellas tiene a 12 hijos, tiene una hija también. Y esas van a ser las futuras 12 tribus de Israel, pero va a ser más adelante. Uno de esos hijos va a ser José, y José va a ser muy importante porque, por un lado, bueno, José es vendido a los egipcios como esclavo. José es enviado a la cárcel y en la cárcel conoce al copero del rey, al panadero del rey. A ellos les interpreta sus sueños y pues José está esperanzado de que en algún momento él pueda salir de la cárcel, ¿sí? Y es así como el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar, entonces ordena a que le traigan a José, y José le interpreta el sueño a Faraón, y prácticamente el Faraón sueña que vienen años de abundancia y luego años de escasez. Entonces es importante que en esos años de abundancia se reúna pues todo el alimento posible de tal manera que cuando vengan los años de escasez tengan con qué comer, y así fue. Faraón creyó a José y lo volvió visir de Egipto, el segundo más importante después de él, que era como el administrador. Y así fue que vinieron los años de abundancia y se llenaron los graneros. Cuando vinieron los años de escasez, pues digamos, muchas personas fuera de Egipto llegaron a buscar comida, entre ellos la familia de José. José los reconoce y más adelante, digamos que hay como una reconciliación familiar, una reunión familiar, y José trae a su familia de Canaán a vivir a Egipto, la tierra de Gosén. Entonces todos vienen a la tierra de Egipto. Y el libro de Génesis termina con la muerte de José. Ahora, yo les hice una sinopsis porque realmente hay más cosas, ¿sí? Pero es importante como contarles esta historia si ustedes nunca han leído el libro de Génesis, y si lo han leído de pronto que recuerden un poco. Ahora, eh, sobre la autoría de Génesis, la tradición judio-cristiana dice que lo escribió Moisés. Los académicos piensan diferente, pues precisamente debido a los manuscritos más antiguos donde no aparece
ni título, ni autor, ni nada de esto. Entonces ellos tienen la hipótesis documental o documentaria que dice que el Génesis fue escrito por varios autores en diferentes épocas, obviamente recogiendo información seguramente por tradición oral desde Moisés o incluso antes de Moisés, y que se escribió entre el 900 al 400 antes de Cristo. Eso es en cuanto a la autoría. Y pues para los académicos, el libro de Génesis es la historia según los antiguos hebreos. No la conciben como parte de la historia universal, sino más bien la historia según los antiguos hebreos. Es decir, hay cosas allí que sí son históricas, otras que no. Pero es importante que ustedes sepan eso porque, pues digamos, yo siempre he enseñado sobre la importancia de conocer la perspectiva también académica. Obviamente la perspectiva religiosa la entendemos, muchos de nosotros la conocemos, pero la académica no, es importante también entenderla. El libro de Génesis también tiene muchas genealogías y si nosotros hiciéramos un conteo utilizando esas genealogías, encontraríamos que la creación comenzó en el año 4004 antes de Cristo. Hoy en día, pues sabemos que eso no es así, sabemos que la historia del hombre tiene muchísimos más años, entonces es imposible que la creación haya sido en el 4004 antes de Cristo. Entonces, más bien los académicos dicen que no hay que leer eso de forma literal, sino entender de que eso es según la perspectiva de los antiguos hebreos y que no, digamos, no debe leerse como una historia universal como tal. Esto es la perspectiva académica. Obviamente, personas que creen en el año 4004 antes de Cristo, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan todas estas perspectivas. Ese es el libro de Génesis, los invito a que lo lean, tiene historias muy interesantes, relatos muy, digamos que nos ponen a analizar mucho sobre la historia del hombre, la humanidad en general y del universo. Espero les haya gustado y en la próxima emisión les voy a hablar sobre el libro de Éxodo. Que tengan un bonito día. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.